Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 22º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio que me ofrecerá unas palabras. Muy amable, muchas gracias, ingeniero Brian Cagua. Quiero empezar agradeciendo a nuestro conferencista. Es un lujo para nosotros tener una charla magistral con el doctor Pablo Caiza. El título del programa se llama El conocimiento no se detiene. Y vino a mi mente en el año 88, 89, algo así. En ese entonces el estudiante egresado o estaba por egresar, Pablo Caiza trabajó el tema de la mampostería, trabajó pero con el modelo del puntal. Y lo interesante de la tesis de grado de él era que hizo un análisis sísmico de una estructura espacial, trabajando todo con vectores, pero ahí trabajó esto de la mampostería con el modelo del puntal. Entonces ahora han pasado el tiempo y qué grato es ver que hoy nos va a dar un modelo de mampostería no lineal, tomando en cuenta la interacción dentro y fuera del plano. Eso por una parte. Por otra parte, al estar dando este tipo de conferencias, hace que uno sepa qué está investigando tal persona. Concretamente, el doctor Kais está trabajando en tal tema. Él dio una conferencia recién para un congreso organizado por la Universidad Técnica de Manabí. Y yo escuché esa conferencia en el que él hablaba sobre procesamiento de espacio de estado, el Simulink. Entonces ya a uno ya le queda como oyente, dice, interesante, está trabajando tal cosa. Y después uno puede escriba a los conferencistas y aclare sus dudas, pídale información. Ya tengo los programas que el ingeniero ha trabajado en Simulink. Excelente, excelente. Entonces, para esto se requiere este tipo de conferencias, de encuentros. Vamos a aprender un nuevo tema, vamos a ver lo que está investigando el doctor Caiza. Y si después les queda dudas, acudan a él. Entonces, estamos creciendo con este tipo de conferencias de todos los lunes. Muchísimas gracias, doctor Caiza, por participar en este evento. Muchas gracias, doctor Aguiar. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo Caiza, quien disertará la conferencia magistral con el tema Modelo de mampostería, considerando la interacción dentro y fuera del plano. Pablo Caiza Sánchez obtuvo su PhD en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en el año 2012. Allí fue primero becario Fulbright y luego asistente de investigación, siendo además asistente de docencia en varios cursos de estructuras. Previamente obtuvo su maestría en Ciencias de la Ingeniería en Estructuras en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y fue el mejor graduado de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE. También realizó cursos de posgrado en Middle Tennessee State University en Estados Unidos de Norteamérica y en Alemania. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas puedan ser respondidas una vez terminada la intervención del doctor. Estimado doctor Pablo Caiza, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme participar en este ciclo de conferencias. El tema es amplio,
tenemos un poco de tiempo, entonces vamos a hablar muy rápidamente. Modelo de mampostería no lineal con interacción dentro y fuera del plano. Vamos, ya. Entonces aquí hay una tabla de contenido, 4 partes. Va a haber una introducción bastante extensa. Luego hablaremos de la evaluación sísmica de la mampostería y 3 cosas interesantes, pruebas de laboratorio, la simulación numérica, de la cual realmente solo hablaré de una parte esencial, pero mostraré algunas cosas que se pueden hacer adicionalmente, y también tendré que hablar sobre pruebas en sitio. Luego hablaré de este modelo, que es el motivo de esta conferencia, el modelo no lineal con interacción dentro y fuera del plano. Habrá teoría, habrá modelos de elementos finitos, habrá ideas sobre esfuerzos y deformaciones, bastante teoría. Finalmente habrá conclusiones hablando sobre aspectos no recomendables de la mampostería y su interacción con los pórticos, contramedidas que se pueden tomar y otras alternativas. Entonces veamos esa introducción extensa. Y lo primero es que cuando yo puse en el título análisis no lineal de mamposterías, lo que me estoy refiriendo es a daño. Y daño no el de las vigas y columnas, a daño no estructural. Es algo que nos obliga a salir de nuestro mundo de comodidad, el mundo que manejamos muy bien, el comportamiento elástico lineal. Solo desde este título inicial ya sabemos que tenemos que romper nuestras ataduras y que eso puede ser a veces muy difícil. Nuestro cerebro es como que está acostumbrado a manejar ciertas ideas, y cuando vienen nuevas ideas, nuestro cerebro no es capaz de digerirlas, ¿no? Y entonces básicamente lo que uno dice, entra algo por una oreja y sale lo mismo por la otra oreja. Entonces esto es una conferencia realmente ambiciosa. Veamos, el objetivo del análisis de daño, ¿cuál es? Asociar, ¿no es cierto? Asociar el daño con parámetros de respuesta. ¿Qué parámetros serían? Las derivas de piso o las aceleraciones de planta, ¿no es cierto? Interesante, no solo derivas, también aceleraciones de planta. Entonces estamos tratando de asociar los parámetros de respuesta como derivas o aceleraciones de planta con el daño. Sin embargo, el daño, aquí hay un problema grave, tiene 2 partes. Hay un daño no estructural y hay un daño estructural. La forma en que se escribieron las normas que actualmente usamos, sin quererlo, se dio mucha más importancia al daño estructural y se dejó de lado el daño no estructural. Sin embargo, los dos deben considerarse de igual importancia. Entonces es algo que nos obliga a romper hasta lo que dicen las normas. Sin embargo, puesto que los comportamientos son diferentes, requieren controles distintos. Muy bien. El daño no estructural se asocia a las derivas de piso en un 80%, está bien, pero también a las aceleraciones de planta, un 20%. Por ejemplo, todos sabemos que si un mueble, un armario o quizá una televisión no está bien apoyada, sostenida, se puede voltear y caer, ¿no es cierto? Y puede haber entonces daños de este tipo. Y esto está relacionado con estas aceleraciones de planta, no solo derivas de piso. Fijarse que aquí nuevamente recalco una gran diferencia, porque el daño estructural normalmente se asocia solo a las derivas de piso. Miren, aquí hay unos resultados interesantes que está mostrando el porcentaje de daño en el eje vertical con el parámetro que nos interesa relacionar con el daño. El primer gráfico es aceleraciones de piso pico. El segundo es las derivas de entrepiso. Y el tercer parámetro de daño es, de nuevo, las derivas de piso. El segundo gráfico se refiere a estructuras o a mamposterías, elementos no estructurales, y el tercer gráfico se refiere a elementos estructurales. Nótese algo importante, que ya se conoce y muy bien que el daño estructural ocurre para mayores valores de deriva, y que en cambio el daño no estructural ocurre para valores de deriva que básicamente son la quinta parte
o hasta la 10ª parte de los valores de los daños en elementos estructurales. Aquí viene entonces un problema, ¿no? De que la forma que analizamos nuestras estructuras pensando solo en fuerzas es insuficiente. Y pensando solo en un estado de cargas, un modelo y con eso basta, es totalmente insuficiente porque es necesario ver varios escenarios de daño, ¿cierto? Un daño que permite la ocupación inmediata, un daño que permita la seguridad de vida y un daño que prevenga la seguridad de colapso. O sea, estamos hablando de estas metodologías de rendimiento, de performance. Y creo que es obligatorio empezar a pensar de esa forma con estas nuevas ideas. A pesar de que aparentemente son tan nuevas que son difíciles de captar. Entonces, lo que un daño estructural es diferente al daño no estructural está clarísimo, y que el daño estructural ocurre con valores quizá 5 veces más grandes que los que provocan daño en los elementos no estructurales también, y ya desde hace mucho tiempo. Pero aquí en el Ecuador tenemos esta experiencia terrible del sismo 16A. Entonces vamos a ver un poquito una vista de los edificios en Bahía. Y es interesante porque cuando se veían de manera superficial los daños, lo que se podía ver por fuera, se podía decir que este era el sismo 16A, era el sismo de las mamposterías, porque era lo que se observaba más que tenía daño. Entonces veamos este video. Fue realizado el lunes después del sábado en que ocurrió el sismo. Recorriendo el perímetro de la ciudad en la parte ya exterior, en la puntilla de Bahía, y podemos ver estos edificios y los daños que son evidentes en las paredes, ¿no? Y lo primero que surge es que son como que se ha separado la mampostería de la pared, ¿cierto? De las losas. Y también se observa que la mampostería no está pegada a la estructura, es un elemento adicional por fuera de la estructura, ¿cierto? Entonces, miren acá más, se observan los daños que se están extendiendo desde la unión de las mamposterías en la parte superior a las losas hacia el interior de las mamposterías. Y también esto interesante de que la mampostería no es una mampostería de relleno, está exteriormente a los pórticos. Había un cierto silencio, ¿no? Algo de que todavía no se reparaba la gente de la impresión del golpe del sismo. Más daños, y ahora sí ya se pueden ver ese comportamiento acortante típico, las fallas diagonales. Acá en estos paneles están clarísimos las fallas por cortantes, son esas fallas que forman X, las grietas. Y en realidad todos estos edificios tienen muchos daños en las mamposterías. Probablemente no haya daño en la parte estructural, vigas y columnas. Estas son estructuras aporticadas sin lugar a dudas. Pero donde hay y mucho daño es en las paredes. Más daño, todos los edificios tienen algo de daño en las paredes. Entonces estamos recordando estas imágenes de algo terrible que nos ocurrió a los ecuatorianos. Y veamos si podemos aprender algo de esto. Muy bien, entonces continuemos. Y en realidad, después de esa experiencia muy, muy fuerte, se ha reunido información y se ha logrado sacar este tipo de manuales. Manual para la regulación de procesos constructivos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde hay un capítulo interesante que dice, capítulo 13, pared no estructural. Un trabajo que necesita la colaboración de muchas personas, no puede ser de un grupo pequeño, se requiere la colaboración de todos. La academia, sobre todo los estudiantes, los profesores, todos tenemos que luchar, estudiar para mejorar lo que pasó, para evitar lo que pasó en el sismo del 16A. Entonces aquí vemos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, JICA,
una agencia de cooperación internacional japonesa, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE participaron en ese libro. Y es muy importante. Este libro es muy importante porque permite sacar un comportamiento inferido de las estructuras, ¿cierto? Entonces observen que tenemos lo que siempre calculamos, el pórtico, vigas y columnas. Y estos pórticos, estas estructuras, por ejemplo, en Bahía, estaban diseñadas para comportarse dúctilmente. Entonces se esperaba sobre todo que los daños se produjeran en las vigas. Los puntos rojos significan zonas de daño y solo en las columnas en la parte inferior, en el contacto con el suelo. Pero al tomar en cuenta además la mampostería, se observaron unos diferentes comportamientos. Entonces, por acá está en realidad un resumen excelente que es sacado de un artículo del doctor Urich en el 4974, la Reunión Mundial de Ingeniería Sísmica, pero que también se encuentra, como les dije, en este manual, un manual que se pueden bajar de Midubi directamente, es de libre acceso. Aquí se puede ver el comportamiento del pórtico sin mampostería, y luego se puede ver un segundo comportamiento, este comportamiento que tenemos acá, el pórtico con la mampostería de relleno, pero el pórtico es mucho más fuerte que la mampostería. Entonces, como ustedes ven, hay una gran diferencia de comportamiento, ¿no? La estructura es bastante rígida, pero luego las paredes empiezan a romperse y afortunadamente las columnas, las vigas son suficientemente fuertes, quedan ellas solas y entonces ya se tiene el comportamiento del pórtico desnudo. Malo, sin embargo, sí o no, porque ¿cuánto costará reparar todas estas paredes caídas? Pero puede ocurrir una cosa peor, ¿no es cierto? Puede ocurrir que tengamos unas columnas relativamente débiles con relación a la mampostería. Siempre tenemos que pensar los elementos estructurales respecto a los elementos no estructurales. Por ejemplo, en esta estructura que tenemos acá, podría ser que hubiéramos hecho las columnas y vigas relativamente débiles y podríamos haber puesto una mampostería de muy buena calidad, ¿cierto? Curiosamente, esa relación entre esos dos elementos pudo haber sido una mala elección. Y vemos que el comportamiento en este caso, en que tenemos una mampostería mucho más fuerte, sube la estructura, ¿no es cierto? Sube el comportamiento de la estructura, es rígida, sube bastante la resistencia con pocas deformaciones, pero luego aparecen estos problemas. Los problemas porque la mampostería se rompe de tal forma que crea elementos libres, pequeños, al lado de las columnas, creando columnas cortas, ¿cierto? Y provocando unos mecanismos de colapso locales. Una columna corta es lo peor que nos puede pasar, que desafortunadamente estos mecanismos locales son todavía más peligrosos porque se pueden convertir en un mecanismo global. Varias columnas en un mismo piso que tengan el mismo tipo de daño de columna corta pueden producir un piso blando. Aquí hay un comportamiento muy importante de que ya no podemos pensar tan solo en el pórtico. Tenemos que pensar en el pórtico y las mamposterías. Y de aquí de nuevo la dificultad enorme, ¿no es cierto? ¿Cómo incluir las mamposterías en el análisis de nuestras estructuras comunes y corrientes? Y si seremos capaces de hacerlo, porque esto rompe lo que sabemos hacer, nos obliga a pensar de una manera diferente. Los mejores ingenieros con los que he hablado me han dicho, no, ¿para qué vamos a incluir la mampostería? Pero si estamos viendo que el comportamiento cambia completamente, ¿no es cierto? En nuestras estructuras aporticadas con mampostería de relleno, en nuestras estructuras características del Ecuador, la mampostería debe tomarse en cuenta. Entonces, fíjense en el trabajo de Urich, que está presente en el manual preparado por Midubi. Aquí podemos ver el comportamiento de marcos dominantes con mampostería de relleno. El pórtico bien puesto, ¿cierto? Muy fuerte las vigas, las columnas, y por ahí la mampostería. Entonces, aquí vemos el comportamiento en este gráfico aquí en la parte inferior izquierda
el comportamiento con el número de pisos y las derivas, ¿cierto? Entonces aquí está una deriva por 1000, el 0.5%, digamos. Entonces hay una primera etapa A, luego hay una etapa B de desplazamientos. Fíjense que los que sufren mayores desplazamientos relativos son los pisos intermedios. Y una deriva seno. Aquí está la deriva A. El daño es relativamente pequeño, ¿ya? Acá está un tipo B. Bueno, aquí está el daño relativamente pequeño. Aquí está la deriva ya mucho mayor. Y acá la deriva tan grande que los mampostería se ha derrumbado. Pero el pórtico está muy bien. Ha resistido perfectamente. Ha resistido como debía ser en todo caso. Ahora el problema es que los daños que están provocando son demasiado altos. Entonces, estará comportándose bien el pórtico, pero los costos de reparación de esta estructura serán tan altos que habrá alguien, y de hecho sí se dio estos casos, de que derriban la estructura, porque es más fácil volver a hacer una nueva que reparar con los costos correspondientes una estructura que tiene todas sus mamposterías rotas. Acá está, en cambio, unos marcos con mampostería de relleno dominante, ¿cierto? Nuevamente el gráfico, unas primeras derivas, un tipo A, luego unas tipo B, unas tipo C. Aquí están las derivas tipo A, daños relativamente pequeños. Acá están las derivas tipo B, los daños se vuelven más importantes. Y, es lo otro interesante, no se distribuyen, se están concentrando en un solo sitio, ¿cierto? Y de hecho, debido a la presencia de estas roturas que dejan espacios libres en las columnas, están produciendo columnas cortas. Cuando el problema de localización de daños se intensifica, cuando las fuerzas y las derivas son mayores, el daño se concentra en una sola región y está produciendo un piso blando, ¿cierto? Todo lo de arriba, perfecto. Lo de más abajo, relativamente bien. Y en la parte intermedia está un piso blando y va a producir el colapso de la estructura. No importa que no haya pasado nada arriba, esto está mal, habrá que hacer algo con esta estructura. No es habitable. Claro, si uno ve el daño en edificios con los marcos desnudos, nuevamente vemos las diferentes derivas, la A, la B, la C. Nuevamente, en realidad las mayores derivas son en pisos intermedios. Una deriva pequeña no pasa nada, una mayor deriva va a provocar daño en las vigas y la deriva muy importante de hasta el 1.5%, el 15 por 1000, ya tendrá estos daños en todas las vigas, o sea, está distribuyendo esta estructura el daño y también habrá daño en las bases de las columnas. El sismo que afectó el 16 de abril produjo este tipo de fracturas en este edificio. Muy cerca en una zona residencial exclusiva es este edificio. ¿Cierto? Lo recuerdo que lo veía continuamente cuando pasaba por ahí. Entonces la cuestión es que se comportó como se esperaba. Y algo interesante, los pórticos son demasiado flexibles, ¿cierto? No deberían deformarse tanto. Inherentemente los pórticos son flexibles y debe buscarse una alternativa también para el pórtico. Peor cuando interactúa con las paredes. Entonces veamos estas observaciones valiosas. Definitivamente el comportamiento estructural es el producto de la interacción tanto de los elementos estructurales como de los que no son considerados como tales, mamposterías. Insisto que esto que es evidente no somos capaces de digerirlo mentalmente y básicamente nos cuesta tratar de introducir las mamposterías como un elemento que también interviene estructuralmente. Hay otra cosa interesante. Hay unas columnas cortas escondidas, ¿cierto? Como habíamos visto en los gráficos anteriores, mientras no haya daño, no hay estas columnas cortas. Pero cuando las mamposterías empiezan a caerse, aparecen las columnas cortas. Entonces están escondidas y debemos darnos cuenta en dónde hay la posibilidad de que aparezcan estas. El otro problema es que la falla de estas columnas cortas puede llevar a colapsos globales. O sea,
del tipo de defecto más peligroso que tienen nuestras estructuras, las columnas cortas es uno de los peores. Hay que luchar porque hay que prohibirla de todas formas. Pero otra cosa importantísima es que nuestras cargas que están produciendo estos daños son cargas dinámicas. O sea, varían en el tiempo, varían en la duración, en la magnitud, en el contenido de frecuencias. No sirve de nada tratar de obtener alguna respuesta del comportamiento pórtico mampostería con un análisis elástico lineal. Esa es una gran dificultad. Hay que hacer cosas diferentes. Una primera aproximación es el análisis estático no lineal, el pushover, pero se necesita más. Entonces veamos esto de las columnas cortas. ¿Qué sabemos? Los daños terribles que se provocan por un cortante muy alto cuando la luz libre de la columna es pequeña, ¿cierto? Aquí vemos el gráfico normal si no hubiera la pared. Claro, nosotros nunca pensamos en la pared, solo pensamos en vigas y columnas, entonces para nosotros está perfecta en la estructura. Pero después se coloca en la pared y entonces los momentos son diferentes, ¿cierto? Y por otro lado, el cortante es el momento dividido por el brazo de palanca. Si el brazo de palanca es pequeñito, entonces el cortante es muy alto. Por eso son las vallas en X que son típicas del cortante. Ya sabíamos esto. Esto son columnas cortas visibles. Tal vez vale acordarse de estas definiciones. ¿Qué es la columna corta? Una modificación accidental en la configuración estructural original de una columna. Modificación accidental. De forma que la distancia vertical libre entre vigas o losas soportadas por la columna se ve disminuida por un elemento generalmente no estructural. La distancia vertical libre dejada entre la viga o la losa en la parte superior y un elemento generalmente no estructural en la parte inferior. Este elemento limita la capacidad de la columna de deformarse libremente en el sentido lateral. Y estas fallas, por lo tanto, son usuales cuando la altura libre de estos de las columnas que han quedado entre elementos no estructurales y los elementos superiores, vigas o losas estructurales, esta altura libre dividido para la altura de la columna en el pórtico analizado es menor que 0.5. O sea, unas pequeñas ventanas en la parte superior del piso. Pórticos con luces de hasta 4 metros. Una solución es adicionar paneles con ancho mínimo igual a 2 veces el alto de la luz libre de la columna cautiva. Es decir, cerrar las ventanas un poco, que no se extiendan de columna a columna. Si no le ponemos un panel en uno de los extremos, otro panel en otro de los extremos, reducimos la longitud de la ventana, pero evitamos el problema de la columna cautiva o columna corta. Pórticos con luces mayores a 4 metros, hay un ancho mínimo de panel, ¿cierto? Donde L mayúscula es luz libre de la viga, la H minúscula es la altura libre de la columna y la H mayúscula es la altura libre de la columna sin mampostería. Estas son recomendaciones de diseños de larga data, ¿no? Universidad de los Andes de Bogotá, 1994. 26 años, 27 años. Y claro, también aquí la idea es entonces, si no están trabajando bien juntos, la mampostería y los pórticos, separémosles. Y aquí hay un estudio de otra universidad, una universidad peruana, donde ven que hay que separarlos adecuadamente, hay unas separaciones mínimas. Entonces hay mucho trabajo sobre esto. Aquí vemos la Pontificia Universidad Católica de Perú, que no solo hizo teoría, sino también estos modelos experimentales. Claro que definitivamente nuestra experiencia dice que hay que añadir columnas cortas escondidas. Entonces miren estas fallas en columnas y mamposterías del sismo 16A. Es una columna corta. Aparentemente no, pero aparece por la falla de la mampostería. Y muchas veces, esa es otra observación importante, a lo largo de la cama de mortero. No se rompe el bloque, no se rompe el ladrillo, se rompe el mortero. ¿Está relacionado la presión de la columna corta con pisos blandos? Sí, aquí está como pregunta, pero definitivamente sí. Es una falla peligrosa. Acá nuevamente vemos otra cosa interesante, ¿no? De que las fallas que se presentaron
en la interacción entre la mampostería y los elementos estructurales, la falla inicial estuvo en los bordes de los paneles. O sea, falta algo más. ¿Qué está faltando? Falta esto de los anclajes. Pero acá vemos de nuevo que una serie de defectos llevan a este problema de la columna corta. ¿Por qué aparece la columna corta? Si no estuviera dañada la mampostería, no habría columna corta. Entonces, por la falla de la mampostería. Está escondida esa columna corta. Y lo otro interesante, de nuevo, se insiste muchas veces, la falla es a lo largo de la cama de mortero. Y definitivamente sí está relacionada con pisos blandos. Pero ¿qué factores adicionales hay que tomar en cuenta? Entonces, miren, sí, columnas cortas escondidas, pero además falla de la mampostería no solo por compresión, sino por falta de adherencia del mortero. Al final y al cabo, la mampostería no solo es bloque, es también mortero, es un elemento mixto. Y hay otra cuestión interesante. Sí, columnas cortas escondidas, pero además falla de la mampostería no solo por compresión dentro del plano, sino por flexión fuera del plano. O sea, las normas tradicionales están pensadas solo en problemas 2D. Y este problema de la mampostería debe pensárselo en 3D. Claro, hablé de normas tradicionales porque las últimas normas sí están considerando estas cosas. Claro, nosotros los ingenieros nos interesa como valores mínimos tener de referencia las normas. Miren, aquí es la falla de adherencia del mortero, ¿no? Clarito que no pasa nada con el ladrillo y que lo que se está rompiendo es ese mortero de mala calidad. Entonces parece que también el mortero de mala calidad puede producir problemas muy graves. Ahora miren estos daños que habíamos observado en ese sismo del 16 de abril, ¿no? Las típicas fallas diagonales significan cargas dentro del plano. Se le está empujando con fuerzas laterales al mampuesto, a la pared de mampostería, ¿no es cierto? Se le está empujando lateralmente y entonces la falla típica es una falla por cortante, ¿ya? Que se ve como fallas diagonales. Pero cuando las fallas son mayores, no se rompe acá arriba, ¿no? Que era lo que podríamos esperar, se rompe el centro. O sea, ¿qué está pasando? Que no solo es una falla por cortante, sino también una falla por fricción fuera del plano. Se voltea esta pared, ¿cierto? Y acá de nuevo, ¿no? En un caso mucho más extremo, puede empezar como una falla diagonal, pero luego empieza a voltearse, empieza a hundirse hacia el centro por los movimientos laterales fuera del plano de esta pared y ahí empieza entonces a caerse. Entonces definitivamente estos problemas de la mampostería son bastante complicados, no son 2D, son 3D. Aquí podríamos pensar en esta fotografía pequeña de que en realidad la falla está empezando por el borde, ¿no? Y que va a haber una falla por cortante. Pero cuando le vemos al final qué es lo que pasó, se derrumbó todo, se volteó fuera del plano de esta estructura. ¿Ya? Aparte de que nuestras paredes tienen allí escondidas un montón de instalaciones. En realidad no son elementos confiables. Este es un problema también que hay que pensarlo con los arquitectos, con los constructores. Colocar sitios donde pasen todas las instalaciones por fuera de estos elementos aparentemente no estructurales que tienen un peso en el comportamiento de nuestras estructuras típicas en Ecuador, los pórticos con relleno de mampostería. Pero hay otros problemas, ¿no? No se respeta juntas de construcción, hay excesivos recubrimientos, 5, 7 centímetros de recubrimiento, una barbaridad, y hay falta de anclaje. El problema que les había dicho previamente, hay una falta de anclaje acá. Entonces, no es que la pared se empezó a dañar por cortante y luego empezó a flexión hacia el centro. La pared se volteó. ¿Y por qué? Porque estaba unida al resto de la estructura con un elemento, una varilla que tenía apenas 2 o menos centímetros de longitud. Miren, estas fotografías son obtenidas del doctor Ayar, 22 de abril del 2016. En definitiva, tenemos que pensar en un comportamiento dentro del plano.
Aquí vemos el comportamiento cuando las paredes son relativamente cortas y aquí el comportamiento dentro del plano cuando las paredes son mucho más esbeltas, ¿cierto? Pero además hay que pensar en el comportamiento fuera del plano. Y esta es la cuestión, ¿no? Que las paredes se mueven de un extremo a otro por fuera de su plano. Este es el plano de la pared. Viene un movimiento perpendicular a la pared y por la masa, por la inercia, se rompen estos sitios, ¿no? Aparte de que el anclaje también puede ser un problema grave. Miren, esto del anclaje no es algo sencillo. Toda esta tecnología para realizar unos anclajes que resistan adecuadamente. Bueno, aquí se ve esta idea de tener la pared por fuera del sistema resistente, ¿no? Que es algo que también se podría ver, se puede observar, o se pudo observar en los edificios de Bahía. No era realmente una mampostería de relleno, estaba por fuera. Pero, ¿qué más se puede hacer? Bueno, entonces la experiencia de la acumulación de tanta información que se ha acumulado, aquí hay un informe del doctor Yepes y colaboradores en el 2017, un informe del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, donde vemos que el daño aumenta con el número de pisos. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? Las estructuras de 1 o 2 pisos son hechas por maestros mayores. Los de 3, como que ya empezamos a a intervenir los ingenieros civiles. Pero definitivamente las de 4, 5, más de 5 pisos son las que diseñamos los ingenieros civiles. Y estas tienen más daño. Entonces, algo nos estamos dejando de lado. Y al parecer podría ser las mamposterías. La mampostería tiene un comportamiento que vuelve a estos edificios de 4 más pisos especialmente vulnerables. Ya vamos a ver más detalles. Esto ya se sabe, ya se conoce. Lo que pasa es que no se ha difundido. Podría pensarse que estos daños podrían estar relacionados con el tipo de suelos, pero no hay una correlación absolutamente clara. No, si hay un suelo malo, entonces, sí, sí es cierto, por eso es que estos edificios de 4 y 5 pisos que estaban ahí tenían el mismo periodo de vibración y entonces hubo resonancia y hubo mucho daño. Pero a estos mismos tipos de edificios en suelos mucho más rígidos tuvieron el mismo tipo de daño. O sea, estos edificios de 4, 5, más de 5 pisos también tuvieron daño en otros suelos. ¿Qué puede ser? Hay algo más. Probablemente esto de que estamos descuidando las mamposterías. Claro, ¿cómo se puede evitar el daño? Colocando una serie de bandas de linteles, ¿no? Bandas verticales, bandas horizontales, haciendo esto de la mampostería confinada, ¿no? Dinteles por todo lado. Esto de la mampostería confinada es algo que debería obligarse para estructuras de 1 o 2 pisos y no hacemos. Pero los dinteles, aquí hay un modelo 1, un modelo 2, ¿no es cierto? Aquí están los modelos sencillitos, comportamiento elástico lineal, producen una distribución diferente de los cortantes y de los momentos que la que estamos acostumbrados a ver en pórticos llanos, sin considerar estos elementos dinteles. Entonces, sí, hay que considerarlos, no podemos dejarlos de lado. Entonces, veamos esta evaluación sísmica de la mampostería. Primero hay un marco de referencia, ¿no? Para estimar el comportamiento sísmico de los edificios con mamposterías no reforzadas o mamposterías de relleno, en todo caso, que es un tipo especial, primero necesitamos pruebas de laboratorio, pruebas de materiales, pruebas de los componentes estructurales, pruebas de sistemas estructurales. Todo esto en laboratorio. Apenas estamos empezando a hacer estas cosas. Luego hay que hacer simulaciones numéricas, modelos a microescala, modelos a macroescala, ¿cierto? Y modelos analíticos, ¿cierto? Entonces, estamos tratando de hacer algo de esto, pero nos está faltando aún mucho. Y estos modelos, esta simulación numérica, solo es posible si tenemos unas bases matemáticas más fuertes que el simple y llano análisis elástico lineal. Y por último, ya que tenemos nuestras estructuras, hay que hacerles pruebas, ¿no es cierto?, en el sitio.
Para eso se podría usar aquí puesto este nombre, un gato o una prensa plana, ¿no es cierto? Una prensa, una bolsa que se va hinchando, llenando de aire y que va empujando una pared lateralmente para ver cómo se va comportando la distribución de esfuerzos y deformaciones en la pared. Esos tipos de ensayos tenemos que realizarlos. Veamos las pruebas de laboratorio. Entonces, nomás para resaltar que en estas pruebas de compresión nos damos enseguida cuenta que la mampostería no solo es el bloque, es el ladrillo, no solo es el mortero, es la interacción entre los dos y que hay un comportamiento diferente cuando vemos el comportamiento entre los dos. Miren, aquí tenemos un montón de resultados, ¿no? Aquí está el resultado de la rotura de los bloques de los ladrillos. Hay, a ver, perdón, el primero es, sí, las unidades de ladrillo. Aquí están las unidades de mortero. Y aquí está la unión de los dos elementos, un comportamiento diferente, no es el promedio, es algo en que uno contribuye más que el otro de acuerdo a sus características. Y obviamente también tenemos que ver un montón de nombres nuevos, ¿no? Por ejemplo, aparecen tipos de morteros MSN o R, que en realidad son letras que vienen de las palabras norteamericanas o inglesas Mason Work, ¿cierto? El M es el de mayor capacidad, el O es el de menor capacidad, este K es un tipo de mortero que se usa en restauración. Y en los morteros no solo hablamos de cemento y arena, sino también cal. ¿Por qué? Porque la cal hidráulica da ductilidad, da capacidad de deformarse a estos morteros. Cuando tratamos de ver los módulos de elasticidad de estos bloques o ladrillos, cuando vemos los módulos de elasticidad de los morteros, cuando vemos los módulos de elasticidad de la unión de estos dos elementos, de nuevo problemas, porque lo que tenemos son solo aproximaciones, ¿no es cierto? Hay unas nubes de datos y unos valores promedios. Entonces, realmente la mampostería no se la estudia, no se la introduce como un elemento estructural porque tiene sus dificultades, pero hay mucha información. Miren, ¿no es cierto? El comportamiento no lineal. Hagamos primero una parábola y luego hagamos una variación lineal rápida. El comportamiento es frágil, realmente la mampostería empieza aguantando muy bien, pero luego cae bruscamente. Esto no se nota, pero se podría escribir de esta forma. Una primera fase parabólica, luego una fase lineal de daño extenso y que se produce rápidamente. Y miren, también acá hay una diferencia cuando el mortero está con o sin cal. Pues veamos. Miren estos resultados que se obtienen de cuál es la resistencia de la mampostería tomando en cuenta la resistencia de los bloques y la resistencia del mortero. Miren estas ecuaciones, Elemental Natal 2007, Kaushik et al. 2007. Estos son unos trabajos bastante completos que son importantes para empezar a describir estas características de la mampostería. Nuevos modelos, ¿no? ¿No es cierto? Tal vez hacerlo con líneas, no como una parábola, esta primera parte de comportamiento, esfuerzo, deformación de la mampostería, sino de una manera más sencilla con rectas. Y bueno, este es un comportamiento que tiene algo de utilidad, pero normalmente las paredes son más bien frágiles, ¿no? Entonces, rápidamente, una vez que llega a su valor máximo, cae su capacidad resistente. ¿Ya? Pero, claro, esto era para compresión y tensión. Y hay que acordarse que también tenemos la junta de mortero y que allí lo que hay es un cortante muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar estos esfuerzos, ¿no? Unos esfuerzos de compresión, unos esfuerzos de cortante y describir un típico rango de fuerzas de compresión y allí lanzar una tangente, ¿no es cierto? Una tangente para encontrar los esfuerzos de cortante a partir de los esfuerzos de compresión. Y estos factores mu, que un típico valor es 0.5, y un valor inicial para este esfuerzo cortante que sería 0.04 del valor de compresión, F'. Estamos tratando de describir que dentro del rango elástico hay unos límites que se dan por compresión, otros por cortante y hasta también por tensión, ¿cierto? Entonces hay un rango donde
La mampostería se comporta adecuadamente y está limitada por diferentes criterios. Parece, es mucha información. Afortunadamente, esto está ya puesto a nuestra disposición en los últimos códigos. Este es el tipo de falla que ocurre, ¿no es cierto?, cuando hacemos pruebas en sitio en las que tenemos 3 elementos y les tratamos de sacar el uno manteniendo los otros fijos, se rompe nuevamente el mortero y definitivamente este comportamiento de por acá podría pensarse que depende de la fuerza compresión, ¿cierto? Y sí, en realidad, pero llega a un cierto punto en que todos describen este tipo de línea, los esfuerzos cortantes. Entonces, se puede sacar resultados que nos puedan orientar acerca del comportamiento. Nuevamente aquí las curvas histeréticas, porque ¿y por qué tenemos que hacer estas curvas? Por el problema de que nuestras cargas críticas que producen el daño en las mamposterías son dinámicas. Entonces tenemos que pensar en ciclos de carga. Acá hay un ciclo a compresión, ¿cierto? Y luego llega la parte de atracción, que obviamente es muy pequeña, pero miren, cuando hay un nuevo ciclo, se salta, hay un salto y empieza con el último punto antes de que entrara atracción. Y desde ahí empieza una nueva curva y la nueva curva es mucho más frágil. Es algunas dificultades de cómo representar el comportamiento cíclico de la mampostería. O bueno, aquí también el comportamiento del cortante, que también es interesante, pero miren, aquí hay una curva que es una envolvente y todos los otros ciclos se quedan por debajo de la curva envolvente. Entonces, se pueden usar estos conocimientos. Aquí va la simulación numérica. Ya lo primerito, los modelos más sencillos, ¿no es cierto? Usando tal vez un poco de elementos finitos, un comportamiento elástico lineal, pero sí se observa que cuando la mampostería está completa, los cortantes son de una forma y cuando la mampostería se rompe, aparece una concentración de cortante y probablemente la presencia de columnas cortas. ¿Ah? Aquí están unas ecuaciones que básicamente suponen el uso de un modelo muy sencillo que es el del puntal, pero miren que ahora la resistencia de ese puntal, una diagonal equivalente que representa la mampostería, tiene un valor que está dado por la capacidad de compresión de esa mampostería y además limitado por la resistencia cortante de la mampostería, ¿cierto? La resistencia a compresión es una ecuación muy conocida, un ancho efectivo por un espesor efectivo por el esfuerzo a compresión de la mampostería, pero la resistencia a corte es algo adicional, ¿no? Es la longitud del relleno por el espesor del relleno, o sea, del mortero, y por la resistencia a cortante de ese mortero. De estos dos valores se coge el que sea menor y con ese valor, entonces, adicionalmente podemos determinar una K inicial. Debería estar aquí, veamos. Ahí está, ¿cierto? Ya. No nos interesa solo saber valores extremos, necesitamos saber la curva completa de carga contra desplazamiento en este caso. No esfuerzos de formaciones, sino que aquí se ha puesto unas curvas carga contra desplazamiento porque vamos a usar los famosos elementos link, que también están disponibles en los programas comerciales. Entonces aquí hay una primera parte que es una curva de segundo grado, una parabólica, y luego una recta de descenso, ¿cierto? Y donde hay aquí unos ciertos requerimientos sobre este desplazamiento máximo, este X máximo, que son límites y que están dados por resultados experimentales y que se encuentran, por ejemplo, en el FEMA 356. FEMA 356 era una norma muy usada, pero ya está superada. Sin embargo, tiene todavía sus cosas valiosas que están empleadas aquí. Si avanza un poco más, entonces el típico modelo le ven representar a la mampostería con un puntal, pero es un puntal no lineal, ¿cierto? Es un link en realidad de esto. Y además hay una altura libre. ¿Por qué no se le une directo en la intersección de la viga y la columna? En los ejes de las vigas y columnas. ¿Por qué se le une más abajo? Para provocar la probable presencia de columnas cortas. Entonces, estos modelos nos permiten encontrar vanos en los cuales podría provocarse un problema de columna corta. Pero además tiene un comportamiento no lineal, ¿no?
Aquí están los primeros resultados, el pórtico sin mampostería, el pórtico con mampostería. Entonces, evidentemente, estos módulos de elasticidad están muy altos. Hay que seguir trabajando para descubrir qué es lo que está provocando que el módulo de elasticidad sea demasiado alto, ¿no? Hay que buscar resultados propios del país. Hay más información. Esto está en el FEMA 307, características de la mampostería de relleno. Tal vez lo que aquí interesa es que la falla fuera del plano, lo que estábamos diciendo que dejamos de lado muchas veces porque estamos preocupados solo del pórtico 2D y nunca pensamos en que es un problema 3D. Y miren que esta falla fuera del plano ocurre sobre todo en pisos superiores. Justo nuestras estructuritas de 4, 5, 6 pisos son las que tienen daño muy grave en paredes y en pisos superiores. Entonces empezamos a darnos cuenta que, miren la ductilidad de este tipo de falla baja, de que tenemos que cuidar mucho este problema de la falla fuera del plano. Quizá en edificios de 1 o 2 pisos hay otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, enchapado de ciertas paredes críticas. Y quizá en los pisos de más de 6 pisos, de más de altos, de más de 6 pisos, ahí más bien el problema sea separar las mamposterías del pórtico, ¿no? O quizá realmente si nos damos cuenta, estos pórticos tienen sus grandes debilidades y habría que pensar en reforzarlos con muros. Miren aquí el efecto de aberturas, ¿no es cierto? Básicamente la aberturas con estas características reducen a la mitad la capacidad resistente de un pórtico con mampostería. La definición de estas fallas fuera del plano y los predictores. Andamos buscando predictores. Acá está una tabla 1113 muy importante, el ASC E4117 y las pruebas en sitio, ¿no? Que son las que nos están faltando. Se están realizando algunos trabajos en Quito, en algunas otras partes, pero nos están faltando más. Veamos finalmente el modelo no lineal con interacción dentro y fuera del plano. Y aquí la cuestión es que en realidad no es tan fácil. Entonces pensamos usar programas como PenSys, como SeismoExtract. Estos son trabajos que envié a los estudiantes de maestría. Justo aquí está el ingeniero Alex Llano y colaboradores. Entonces tratábamos de simular el comportamiento. Obviamente el comportamiento fuera del plano no se puede lograr con pórticos 2D. Pero la forma en que se representaban las diagonales era a través de 2 elementos frame con un elemento intermedio en donde va a haber un comportamiento no lineal, ¿ya? Es decir, que la mampostería ahora son 2 elementos barra. Los extremos exteriores de los elementos barra son rótulas elásticas, o sea, rótulas que giran libremente, pero al centro hay un elemento no lineal y donde hay masa concentrada. Muy bien, aquí está la capacidad axial de la diagonal equivalente, que es otra forma de decir lo que habíamos presentado previamente en nuestros modelos del puntal en pórticos 2D. Y ahora hay un momento adicional. ¿Cómo logró calcularse ese momento adicional? Suponiendo que la mampostería era una viga apoyada en el piso superior, en el techo, apoyada en el piso, y sometido a cargas de inercia, porque la pared tiene su masa, ¿no? La masa se concentró al centro y se buscó ver cuál era la máxima aceleración espectral que producía la fluencia de la mampostería de relleno, que producía la falla de la mampostería de relleno. Y entonces por ahí aparece este famoso factor 1.57, ¿ya? De hecho, hay que hacer experimentación, pero estos valores están en las normas, entonces podríamos tomarlos como referencia. Aquí está el momento de excedencia, Q por L cuadrado sobre 8, básicamente, sino que aquí hay unas referencias a que nuestro elemento es un elemento distribuido, pero aquí están las ecuaciones para calcular esos valores, ¿ya? Y fíjense que para tomar en cuenta la interacción entre las cargas axiales y los momentos, se usa una ecuación que es muy parecida también a las ecuaciones que usamos para el diseño de columnas.
Ahí hablamos de flexocompresión. Aquí también de algo similar. No más que estos factores de arriba son 3 medios, ¿no? Estos valores de referencia en la parte ¿cierto? Esto es un trabajo hecho por el ingeniero Patricio Chiquesi y los colaboradores. Es una estructura de 4 pisos justo, una planta relativamente complicada, y ahí hay a la derecha un modelo en OpenSys. ¿Ya? Miren, así salió la curva pushover sin mampostería. Miren, recién curva pushover y curva pushover con mampostería. ¿Ya? Aquí la cuestión es que no fue fácil sacar estas curvas. Estos son modelos seismoextracto, ¿cierto? El OpenSys necesita todavía tomar en cuenta, pero se observa este comportamiento interesantísimo, ¿no? OpenSys es mucho más libre, le da mayor libertad para escoger usted las diferentes opciones, pero necesita mayor criterio, necesita mayor conocimiento, experiencia, mayor tiempo para que las cosas funcionen. En cambio, el SeismoStrack tiene ya embebidas unos elementos diagonales estándar. Y entonces uno puede aplicar directamente el elemento diagonal y obtener este tipo de respuestas, ¿no? Y lo que es interesante es que si no está con mampostería, tenemos este comportamiento. Y cuando está con mampostería, fíjese en otra cosa interesante, aquí el pórtico es dominante. No está pasando que la mampostería sea la dominante. Eso todavía está difícil de manejarlo, pero cuando tenemos pórticos dominantes y las mamposterías que no son tan fuertes, entonces se observa que aumenta la rigidez de la mampostería, aumenta la resistencia, pero luego se rompe bruscamente. Y luego se recupera algo, ¿no es cierto? En alguna otra mampostería empieza a trabajar hasta llegar a su límite y de nuevo se rompe. ¿Ya? Entonces, 2 paneles que se han roto. Pero el resto de mamposterías que pueden contribuir y aumentan la resistencia total de toda la estructura. Pero el daño está volviéndose cada vez más importante. Aquí de nuevo otra falla de otro panel de mampostería. ¿Cierto? Y cada vez, como hay menos mampostería, las curvas se asemejan más a las de el pórtico sin ellas. Veamos, tenemos un poquito más. Recomendaciones y conclusiones, ¿cierto? Los modelos típicos, esta idea de separar las paredes, ¿cierto? Esta idea de si ya están separadas, armar las paredes. Estos diseños que están vistos por ejemplo, que se usan mucho en Japón. Recomendaciones. Y aquí algunas conclusiones. Pero tal vez lo interesante es que uno puede pensar que esto de separar las mamposterías de los pórticos no es común, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo que muestra que se están separando. Y algo más todavía, ¿no es cierto? Mampostería con fusibles estructurales. La mampostería está separada del pórtico, pero se le une a través de estos fusibles. Y aquí se ven unos fusibles, ¿no es cierto? Que realmente son unos tubos con una tapa de hormigón y con un elemento, un vástago que le contacta con la pared y la estructura, que en este caso ha sido una estructura de acero. Entonces, estos elementos hacen que mientras las cargas sean relativamente pequeñas, la pared aporte con su resistencia. Pero una vez que llega a cierto límite y la mampostería se podría dañar, ¿no es cierto? Se rompe este elemento conector, queda la mampostería libre y ya no se daña. Y el pórtico ahí sí tiene que hacerse cargo del resto de cargas, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas sí son importantes porque nos muestran que se pueden hacer cosas diferentes. Nada más, creo que estamos justo con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Voy a parar esto de presentar y voy a conectar mi cámara.
Gracias, estimado doctor Pablo Caiza, por su excelente intervención. A continuación tendremos las preguntas por el auditorio. La primera pregunta es del ingeniero Stalin Alcibar. Saludos, doctor Caiza, muy buena presentación. Varios puntos a destacar en estos temas siempre importantes de la mampostería. Hemos conocido por la experiencia de los sismos el problema de la mampostería no estructural débilmente soportada en los pórticos. ¿Cómo considera usted que está la enseñanza sobre la mampostería no estructural y sobre la mampostería estructural a nivel del país? Aquí tenemos una gran responsabilidad los profesores. Justamente tengo aquí, observo que estamos algunos docentes de diferentes universidades, porque tenemos limitaciones en nuestro peso. Hacemos solo un análisis elástico lineal y solo de la estructura. Entonces, pienso que hay que empezar a enseñar de que tenemos que tener primero criterios para evaluar cuáles son los paneles críticos que podrían desarrollar mecanismos de colapso peligrosos. Y además deberíamos empezar a describir de mejor manera nuestros pórticos. Las estructuras de 1 a 2 pisos pueden, las mamposterías estas de relleno, pueden mejorarse su comportamiento de cierta manera, los típicos encamisados, en ciertos paneles críticos. Pero más de 2 pisos, 3, 4, 5, 6 pisos, la solución ya es diferente. Probablemente allí habrá que pensar en ya no solo la pared como un elemento estructural o no estructural, sino adicionar al pórtico otros elementos resistentes, los muros. Y en cambio, para estructuras aún más grandes, las de más de 6 pisos, hay una solución, es definitivamente liberar a las mamposterías de los pórticos. Las estructuras peligrosas son justo las que nosotros tenemos mucho trabajo, o es el trabajo que nos llega continuamente, ¿no? Los 4, 5, 6 pisos. Y ahí entonces las mamposterías, tal como lo estamos haciendo, son muy peligrosas. Aquí definitivamente es dejar de hacer pórticos y empezar a hacer otros elementos junto a los pórticos. Una opción es los muros estructurales. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta del doctor Gustavo Palazzo. Muy interesante la presentación, doctor Pablo Caiza. Luego del terremoto de 2016, ¿ha cambiado en la construcción de edificios la consideración de la mampostería como relleno de pórtico? Sí, está costando mucho, pero justamente en estos momentos se está reuniendo una serie de comités para actualizar la norma ecuatoriana de la construcción. Y hay por lo menos unas 90 personas que están participando en esos comités. Es muy bueno, sobre todo por los ingenieros jóvenes que están participando. Tienen mucho empuje, mucho interés, quizás hasta son demasiado violentos, ¿no? Demasiado, ven todo blanco y negro. Pero esa es la fuerza que está haciendo que las cosas cambien. Y yo me doy cuenta que ellos son los que presentan estos problemas de las mamposterías y tratan de indicar el problema y de buscar una solución. Nuestras normas nuestra norma ecuatoriana como que no le damos atención a la mampostería, pero si buscamos con un poquito de atención a otras normas que están cerca de nosotros, ahí ya hay respuestas que ahora tenemos que adaptarlas para nuestra realidad. Muchas gracias por la respuesta, doctor Caiza. Tenemos una pregunta también del doctor Wilson Torres. Estimado doctor Caiza, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Frente a todos estos problemas y la incertidumbre del comportamiento entre el pórtico y la mampostería, además, considerando que somos los únicos en la región que maneja tan mal la mampostería, ¿qué le parece a usted el aislamiento de la mampostería respecto del pórtico? El costo es el problema. O sea, siempre, si uno aísla, y que esa sería la mejor opción definitivamente,
Si uno aísla la mampostería del pórtico, va a ser carísimo. Entonces tenemos que buscar ser más selectivos, ¿no? Buscar otras opciones que no sean tan caras. Y como les había indicado, hay otras opciones para 1, 2 pisos, ¿no es cierto? Que son la mayoría de las edificaciones, 95% de las edificaciones. Sí estoy consciente de que en el caso de edificios de 4, 5, 6 pisos, aislar las mamposterías es una solución cara y que probablemente entonces ya no hay que pensar solo en pórticos, sino que hay que pensar en, como había dicho, en otras soluciones de rigidización. Muy amable. Existe un comentario del doctor Miguel Tornelo. Doctor Caiza, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. En función de nuestra experiencia en la mampostería no estructural, hay que buscar detalles constructivos para evitar su interacción, tal como usted lo ha demostrado. Para la mampostería resistente a la acción sísmica, es un elemento estructural que puede ser considerado con adecuados comportamientos. ¿Tal vez algún comentario? Sí, es bastante grave, ¿no? Porque no queremos despreciar la resistencia con la que interviene la mampostería. Después de todo, sí interviene resistiendo cargas. Quisiéramos aprovechar esa resistencia. Pero por otro lado, sabemos que tarde o temprano se va a romper y destruir. Entonces, justamente las últimas slides trataban de una alternativa, ¿no? Esto de estos fusibles, que mientras las cargas sean relativamente moderadas, hacen que intervenga la mampostería. Entonces, probablemente ante sismos moderados y quizás hasta alguno frecuente, la mampostería va a ayudar a la estructura. Pero cuando llegue el momento del sismo grave, el sismo que requiere mucha ductilidad, entonces ahí sí la mampostería se va a soltar de su pórtico y va a dejar que el pórtico actúe con toda su capacidad dúctil y sin dañarse la mampostería. Realmente no hay una solución fácil, ¿no? Hay que buscar formas de aprovechar las ventajas y formas de evitar las desventajas de la mampostería. Muchas gracias por las preguntas y me alegro mucho de tenerles a todos ustedes aquí. Al ingeniero Miguel Tornelo lo recuerdo mucho, una persona muy amable. Tuve la suerte de estar allá en Argentina. Está llegando, creo, a las 7, 8 de la noche, no había nadie. Y el doctor Miguel Tornelo nos invitó a ver el sistema de aislamiento de un laboratorio de su universidad. Entonces dejó su comodidad, su casa y nos ayudó a quitarnos las curiosidades de los ingenieros, ¿no? Muchas gracias. Siempre, siempre lo recuerdo. Muchas gracias. Si no hay preguntas, me permiten las palabras. Claro, doctor. Continúe. Bueno, hubo un problema de internet, no sé si a los demás les pasó lo mismo, como que se perdió la señal un rato, pero ya retomamos. Estoy muy contento con la conferencia dictada por el doctor Pablo Caiza. Tuvimos de todo. Tuvimos muy interesante el video que ha tomado después del terremoto, muy bueno. Y tuvimos también la experiencia, qué pasó en el terremoto del 16A. Luego, la parte de los modelos numéricos, muy completa la conferencia. Esto que sirva como un punto de partida para que todos los que estamos aquí trabajando tengan ya luces por donde poder dirigir la investigación que están haciendo. La mampostería es un tema muy importante que hay que seguirle trabajando. Quiero agradecerle muchísimo por su conferencia, muy bonita, muy buena. Y me alegra mucho ver a los amigos que no se pierden las conferencias y amigos de gran nivel académico, doctores de ingeniería, que también están ahí ansiosos de seguir participando en estas conferencias. Está logrando su objetivo más allá de lo que yo esperaba. Y esto también se debe gracias al ingeniero Brian Cagua, que es nuestro anfitrión y que nos ayuda bastantísimo con todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Aguiar. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el doctor Pablo Caiza y de parte de todos quienes organizamos este evento, laboramos los mejores éxitos en su carrera profesional, en su vida personal. De esta manera culminamos nuestro 22º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. Muchas gracias nuevamente, que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.